Las vacaciones familiares en Valencia siempre habían sido un momento esperado. La luz del sol brillaba intensamente calentando la arena de la playa, mientras el aroma de las paellas flotaba en el aire. Me encantaba el bullicio de las calles, llenas de risas y música festiva. La ciudad vibraba con energía y promesas, pero este año había un ingrediente inesperado en la mezcla, él. La llegada del padrastro de mi madre generó una confusión que no sabía cómo manejar. Siempre lo había visto como una figura distante, alguien que compartía su vida con mi madre, pero nunca como un hombre que pudiera despertar algo en mí. Sin embargo, al cruzar miradas por primera vez en la terraza del bar donde nos reunimos para cenar, sentí un cosquilleo. Era un sentimiento extraño y perturbador. La cena transcurrió entre conversaciones triviales sobre el clima y anécdotas familiares. Mi madre se reía mientras servía la paella con entusiasmo, ajena a lo que sucedía a mi alrededor. Yo trataba de concentrarme en sus palabras, pero cada vez que miraba hacia él notaba cómo su atención se centraba en mí. Esa conexión silenciosa me inquietaba y me fascinaba al mismo tiempo. En un momento dado nuestras miradas se encontraron intensamente, el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse por un instante. ¿Te gusta la paella?, preguntó mi madre con una sonrisa. Sí, está deliciosa, respondí sin poder evitar que mis ojos se desviasen hacia él nuevamente. Las risas continuaron y las copas de vino se llenaban una y otra vez. Pero cada trago solo aumentaba la tensión que crecía entre nosotros dos. La idea de lo prohibido comenzaba a tomar forma en mi mente, era una lucha interna entre lo correcto y lo que sentía. Cuando finalmente nos levantamos para salir del restaurante, mi madre sugirió que fuéramos a dar un paseo por la playa. El sonido de las olas rompía suavemente contra la orilla mientras caminábamos juntos. La brisa marina acariciaba nuestras caras y el cielo comenzaba a oscurecerse con tonos anaranjados y púrpuras. A medida que avanzábamos, él se acercó más a mí, como si buscara establecer un puente invisible entre nosotros. Su voz era baja y suave cuando dijo, «Este lugar es mágico». Su mirada era intensa, por un momento pensé que podía leer mis pensamientos más profundos. La cena había sido solo el principio de algo inesperado. A medida que pasaban los días, cada encuentro se volvía más complicado. La atracción crecía como una sombra detrás de cada risa compartida o cada mirada furtiva. Me encontraba atrapada entre mis sentimientos y la lealtad hacia mi madre. Una noche decidimos salir a cenar solos. Mi madre había ido a visitar a unas amigas en otro lugar de la ciudad. En aquel restaurante pequeño y acogedor cerca del mar, el ambiente era cálido e íntimo. Las luces tenues creaban un aura especial, todo parecía estar diseñado para fomentar conexiones profundas. Mientras esperábamos nuestra comida, él me habló sobre su vida antes de conocer a mi madre, sus sueños frustrados y las decisiones difíciles que había tenido que tomar. Escucharlo me hizo sentir más cercana a él, su vulnerabilidad resonó dentro de mí. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapada?, preguntó repentinamente. Asentí lentamente, sentía su mirada fija en mí mientras hablábamos sobre nuestros miedos e inseguridades. Era como si estuviéramos compartiendo secretos prohibidos bajo el manto estrellado del cielo valenciano. De repente una mirada intensa floreció nuevamente entre nosotros. Esta vez no podía ignorarla ni apartar los ojos. Un impulso irrefrenable me llevó a acercarme más hasta casi rozar su mano sobre la mesa. En ese instante comprendí que mis sentimientos habían evolucionado hacia algo mucho más profundo de lo que jamás imaginé posible. La cena terminó sin incidentes visibles ante los ojos ajenos, sin embargo, dentro de mí se libraba una batalla silenciosa entre deseo y culpa. Sabía que debía mantenerme alejada por respeto a mi madre, pero cada encuentro hacía más difícil esa decisión. El regreso al hotel fue tenso, caminamos juntos bajo las estrellas sin saber qué decir o hacer después de esa cena reveladora. El aire estaba cargado de posibilidades no expresadas mientras llegábamos al vestíbulo del hotel, donde nos alojábamos todos. Al entrar en el ascensor vacío, él presionó el botón para nuestro piso sin apartar los ojos de mí ni un segundo más. El silencio era abrumador. Podía sentir cómo nuestras respiraciones se sincronizaban con cada movimiento del ascensor ascendiendo lentamente hacia nuestro destino común. Cuando las puertas se abrieron finalmente ante nosotros,
una parte de mí quería salir corriendo hacia mi habitación y dejar atrás todo esto, pero otra parte deseaba quedarme allí con él para siempre. Sin embargo, antes de poder decidirme por alguna opción, escuchamos unas risas provenientes del pasillo. Eran otros miembros de la familia regresando también después de una noche fuera. El momento pasó volando como un sueño fugaz dejado atrás. Yo sabía que tenía que ser cautelosa ante cualquier paso siguiente porque ya había cruzado líneas invisibles sin darme cuenta plenamente del impacto emocional involucrado. Con cada día transcurrido sentía como esa atracción prohibida crecía más fuerte dentro mío mientras trataba desesperadamente de mantener las apariencias frente a todos los demás miembros familiares presentes durante esas vacaciones tan esperadas pero complicadas ahora por sentimientos inesperados e incontrolables hacia alguien considerado parte esencial en sus vidas cotidianas, el padrastro cuya existencia parecía haber alterado radicalmente toda dinámica familiar establecida previamente sin previo aviso alguno. La cena había terminado, y el aire se sentía pesado con la tensión que había surgido entre nosotros. La risa de mi madre resonaba en el fondo, ajena a lo que realmente estaba sucediendo. Me levanté de la mesa, buscando un momento de soledad para procesar lo que había sucedido. Mientras caminaba hacia la terraza, no podía evitar recordar esa mirada intensa que habíamos compartido. Cada paso me acercaba a una decisión que no sabía si estaba lista para tomar. La terraza ofrecía una vista del atardecer sobre Valencia. La luz dorada iluminaba las calles y creaba sombras danzantes en las paredes. Me apoyé en la barandilla, sintiendo como el viento acariciaba mi rostro y despejaba mis pensamientos confusos. En ese instante él apareció detrás de mí, su presencia era inconfundible. La cercanía me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó con una voz suave. Asentí sin decir nada, incapaz de articular mis pensamientos. La conversación fluyó con facilidad, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Hablamos de trivialidades, pero cada palabra parecía cargada de significado oculto. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hacía sentir expuesta y viva al mismo tiempo. Este lugar es hermoso, comentó mientras miraba hacia el horizonte. Pero creo que es aún mejor ahora que estoy aquí contigo. El corazón me latía con fuerza mientras esas palabras se asentaban en mi mente. Era un comentario simple, pero su tono tenía algo más profundo detrás. La distancia entre nosotros se redujo gradualmente hasta que apenas había espacio para respirar. De repente todo cambió cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente. Era como si el tiempo se detuviera y el mundo a nuestro alrededor desapareciera por completo. En un arrebato de valentía o locura, di un paso hacia él y nuestras bocas se encontraron en un beso breve pero electrizante, nos besamos. El contacto fue inesperado y dulce, dejando una sensación de anhelo en el aire. Sin embargo, esa chispa fue interrumpida abruptamente por la figura familiar de mi madre apareciendo en la puerta de la terraza. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con sorpresa. Están perdiendo la cena. El momento se desvaneció tan rápido como había surgido, y yo me sentí atrapada entre dos mundos, el deseo ardiente y la realidad innegable de ser parte de esta familia. Solo disfrutando del paisaje, respondí rápidamente tratando de ocultar mi confusión tras una sonrisa forzada. Ella sonrió sin sospechar nada y regresó al interior, dejándonos solos nuevamente pero con un nuevo peso sobre nuestros hombros. Miré hacia él, su expresión era complicada, mezclando diversión y preocupación. Esto no puede seguir así, dijo al fin. No quiero complicar las cosas para ti ni para tu madre. La realidad golpeó como una ola fría, sabía que tenía razón, pero los sentimientos eran más fuertes que cualquier advertencia lógica. La atracción era innegable y cada vez más difícil de ignorar. Las noches siguientes transcurrieron entre risas familiares y miradas furtivas llenas de significado compartido. Cada encuentro casual estaba impregnado de tensión emocional, cada roce accidental provocaba escalofríos en mi piel. Lo peor era saber que cada momento juntos debía permanecer oculto tras una fachada perfecta frente a los demás. Un día decidimos salir a caminar por la playa después del almuerzo familiar. Era un día soleado y perfecto para disfrutar del ambiente festivo que Valencia ofrecía en esos días cálidos del verano.
Caminamos juntos a lo largo del paseo marítimo mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. A medida que nos adentrábamos más lejos del bullicio familiar, el silencio nos envolvía como una manta cálida. Las risas lejanas parecían desvanecerse mientras nos sumergíamos en nuestra propia burbuja privada llena de secretos no compartidos. ¿Te imaginas si esto fuera diferente?, preguntó él repentinamente mientras miraba al mar. Si no tuviéramos que preocuparnos por nada ni por nadie. Su pregunta resonó profundamente dentro mío. ¿Qué pasaría si pudiéramos vivir sin las restricciones familiares? Pero también sabía que ese pensamiento era peligroso e irrealizable. Mientras continuábamos caminando, nuestras manos se encontraron accidentalmente. Fue un pequeño roce al principio, pero luego nuestras manos se entrelazaron sin pensarlo 2 veces. El contacto envió una corriente eléctrica por mi cuerpo. Era como si cada latido del corazón marcara el compás de nuestra conexión secreta. Llegamos a un rincón apartado donde unas rocas formaban un pequeño refugio natural del viento. Allí nos detuvimos para contemplar las olas rompiendo contra las piedras. Miré hacia él y vi algo nuevo en su mirada, deseo reprimido mezclado con preocupación por lo que estábamos haciendo. Sin pensarlo demasiado, me acerqué más a él hasta sentir su aliento cálido cerca de mi rostro. Entonces nuestros labios se encontraron nuevamente en otro beso furtivo. Nuestros labios se encontraron. Esta vez fue más intenso. Había algo casi desesperado en cómo nos buscábamos mutuamente, como si fuéramos 2 imanes irresistibles atraídos sin remedio uno hacia el otro. Pero justo cuando comenzábamos a perder la noción del tiempo nuevamente inmersos en nuestra burbuja personal, escuchamos pasos acercándose rápidamente desde atrás. Era mi madre quien venía buscando algo más allá del paseo marítimo donde nos encontrábamos ocultos tras las rocas. El pánico recorrió mi cuerpo mientras nos separábamos bruscamente. Sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa e ineludible cuya existencia podría cambiarlo todo irreversiblemente para nosotros dos. La tensión en el aire era palpable. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo desbocado mientras mi madre se acercaba. La luz del atardecer iluminaba su figura, ajena a la tormenta emocional que había desatado su llegada. George y yo nos miramos, un instante eterno en el que comprendimos que estábamos al borde de un abismo del que no había retorno. ¿Qué hacen aquí?, preguntó mi madre, con una mezcla de curiosidad y sospecha en su voz. Intenté sonreír, pero la mueca que salió fue más bien una expresión de nerviosismo. Solo estábamos disfrutando de la vista, respondí, tratando de sonar despreocupada. George se adelantó un paso, como si quisiera protegerme de cualquier posible interrogante. Sí, es un lugar bonito para reflexionar, añadió él, con una calma que contrastaba con mi agitación interna. Mi madre lo miró fijamente como si estuviera intentando descifrar algo oculto detrás de sus palabras. Finalmente ella asintió y continuó su camino sin más preguntas. Pero la chispa de la duda había encendido una llama en mi interior. ¿Qué pasaría si ella llegaba a descubrir lo que estaba ocurriendo entre nosotros? La culpa me envolvía como una niebla densa y opresiva. Esa noche no pude dormir. En mi mente se repetían las imágenes de nuestros momentos juntos, las risas compartidas, las miradas furtivas y ese beso robado en la terraza. Nos besamos resonaba en mis pensamientos como un eco persistente. Cada vez que lo recordaba, sentía una mezcla de emoción y terror. Decidí salir a caminar por la playa para despejar mi mente. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba descalza sobre la arena fresca. El sonido de las olas rompía suavemente contra la orilla, creando un ritmo relajante que contrastaba con el caos en mi interior. Al dar vuelta en una esquina del paseo marítimo, vi a George sentado en un banco solitario. Su mirada se iluminó al verme, y por un momento todo lo demás desapareció. Me acerqué lentamente sintiendo como cada paso era un acto de desafío contra las normas no escritas de nuestra familia. ¿No puedes dormir?, preguntó él con voz suave al verme acercar. No, respondí mientras me sentaba a su lado. Todo esto es complicado. Él asintió y tomó mi mano entre las suyas. La calidez de su toque me hizo sentir viva en medio del torbellino emocional que enfrentaba. Lo sé, dijo George con sinceridad en sus ojos oscuros. Pero no puedo evitar lo que siento por ti.
Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, era como si hubiera dado voz a mis propios deseos reprimidos. La conversación fluyó con naturalidad mientras compartíamos nuestros temores y anhelos bajo el manto estrellado del cielo valenciano. Sin embargo, esa conexión también traía consigo un peso abrumador, ¿podría arriesgarlo todo por este amor prohibido? Al final del paseo nocturno decidimos dar un último giro antes de regresar al hotel donde estábamos alojados con la familia. Al llegar a una pequeña cala apartada del bullicio turístico, nos detuvimos frente al mar iluminado por la luna llena. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, era un acto impulsivo y desesperado ante la incertidumbre del futuro que nos aguardaba. El mundo exterior dejó de existir mientras nos perdíamos uno en el otro por unos breves instantes. Sin embargo, esa burbuja pronto se rompió cuando escuchamos voces a lo lejos, unas risas familiares interrumpieron nuestro momento íntimo y nos obligaron a separarnos rápidamente. Debemos volver, dije casi sin aliento mientras intentábamos recomponer nuestras emociones antes de encontrarnos nuevamente con los demás. El regreso fue silencioso pero tenso, ambos sabíamos que habíamos cruzado líneas peligrosas sin mirar atrás. Al llegar al hotel, me encontré con mis familiares reunidos en la sala principal riendo y compartiendo historias sobre el día anterior. Me senté entre ellos intentando actuar normal mientras mi mente seguía atrapada entre el deseo y el deber familiar. La culpa me carcomía por dentro, cada risa ajena sonaba como un recordatorio punzante de lo prohibido que era lo que estaba sintiendo por George. Esa noche me costó conciliar el sueño otra vez, los ecos de nuestras conversaciones flotaban en mi mente junto a los recuerdos del beso furtivo bajo las estrellas. Sabía que debía tomar una decisión pronto. Continuar este juego podría llevarme a perder mucho más que solo la aprobación materna. A medida que pasaban los días siguientes durante nuestras vacaciones familiares, noté cambios sutiles pero significativos en las dinámicas familiares. Miradas furtivas entre mis hermanos y murmullos sobre mis ausencias frecuentes junto a George durante las cenas o paseos grupales. Un día decidí hablar con él sobre cómo avanzar sin levantar sospechas ni poner en riesgo nuestras relaciones familiares más cercanas. Nos encontramos nuevamente después del almuerzo para discutir nuestra situación. Elegimos una terraza tranquila con vistas al mar para tener privacidad ante cualquier eventualidad. Esto no puede seguir así, le dije directamente mientras tomábamos asiento frente a 2 copas heladas de sangría fresca bajo el sol abrasador valenciano. Lo sé, respondió él sinceramente, sus ojos reflejaban preocupación e incertidumbre por igual ante lo desconocido que nos esperaba si decidíamos continuar esta relación secreta. Ambos éramos conscientes del riesgo involucrado. Cada mirada cómplice podría ser interpretada erróneamente por otros miembros de nuestra familia e incluso desencadenar situaciones incómodas o dolorosas para todos nosotros involucrados si llegara a salir a la luz nuestra atracción prohibida. Sin embargo, también había algo innegable entre nosotros, una chispa intensa e incontrolable que parecía desafiar cualquier lógica o razón práctica. Cada vez era más difícil resistirse al impulso irresistible hacia él cada vez que estábamos juntos. La presión aumentaba lentamente mientras las vacaciones llegaban a su fin. Sabía que debíamos decidir pronto qué rumbo tomar antes de regresar todos juntos a casa donde todo sería diferente tras esta experiencia compartida. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. A medida que los días avanzaban, la necesidad de ocultar lo que estaba sucediendo entre nosotros se volvía más pesada. La familia continuaba con sus rutinas y risas, ajena a la tormenta que se gestaba bajo la superficie. El ambiente festivo de Valencia contrastaba con mis pensamientos conflictivos. Las luces brillantes y el bullicio de las celebraciones parecían burlarse de mi dilema interno. Una tarde, mientras caminábamos por el paseo marítimo, una discusión trivial estalló entre mi madre y su pareja. Era algo insignificante, un desacuerdo sobre dónde cenar esa noche, pero la tensión acumulada se hizo evidente. Las palabras se lanzaron como dardos, y yo me sentí atrapada en medio de 2 mundos. Al final, mi madre decidió que iríamos a un restaurante cercano, uno que servía una paella deliciosa que todos disfrutábamos. Durante la cena, las miradas furtivas entre él y yo eran inevitables. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. La risa de mi madre sonaba distante mientras yo trataba de concentrarme en lo que decía. La comida era exquisita,
pero el sabor se desvanecía ante la atracción prohibida que crecía entre nosotros. Al final de la noche, cuando todos regresamos al hotel, me sentía inquieta. Necesitaba hablar con él, aclarar lo que estaba sucediendo en nuestro interior. Así que busqué un momento a solas en el vestíbulo del hotel. Él apareció justo cuando pensaba que no vendría. ¿Por qué no podemos simplemente disfrutar de esto? Pregunté en voz baja. Porque hay mucho en juego, respondió él, su mirada intensa atravesando mis defensas. La conversación fluyó entre susurros y miradas cargadas de significado. Pero no fue hasta más tarde esa noche que decidimos dar un paso audaz hacia lo desconocido. Pasamos la noche juntos en un hotel cercano sin que nadie lo supiera, era un acto impulsivo pero necesario para ambos. El día siguiente amaneció con una mezcla de alegría y culpa. La mañana traía consigo el sol brillante de Valencia y el aroma del mar salado, pero también una sombra sobre mi corazón. Me pregunté si habíamos cruzado una línea irreversible al permitirnos ser vulnerables el uno al otro. Mientras desayunábamos con la familia, intenté actuar con normalidad, sin embargo, cada bocado era difícil de tragar. La risa de mi madre resonaba como una melodía lejana mientras yo luchaba por mantener la compostura frente a ella y su pareja. La presión aumentó cuando recibí un mensaje inesperado de él más tarde ese día: necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco al leer esas palabras, temía lo que pudiera significar. ¿Era posible que sintiera lo mismo? ¿O acaso había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones? Esa tarde decidí salir a caminar por la playa para despejar mi mente. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras los niños jugaban cerca, todo parecía tan normal y feliz a su alrededor. Pero dentro de mí había una tormenta latente. Cuando regresé al hotel, él me esperaba en un rincón apartado del vestíbulo. Su expresión era seria, eso solo aumentó mis nervios. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, dijo él sin rodeos. La situación es insostenible. Lo sé, respondí, pero no puedo dejarlo ir así como así. Ambos estábamos atrapados en este ciclo vicioso, cada encuentro nos acercaba más pero también profundizaba nuestra culpa. El dilema moral pesaba sobre mí como una losa pesada. ¿Cómo podría explicarle esto a mi madre si alguna vez llegara a enterarse? Decidimos salir juntos esa noche para alejarnos del bullicio familiar y encontrar algo de paz en nuestra conexión secreta. Caminamos por las calles iluminadas por faroles antiguos, disfrutando del ambiente festivo alrededor mientras nuestros corazones latían al mismo ritmo acelerado. Al llegar a una pequeña terraza con vistas al mar, nos sentamos en silencio durante unos momentos antes de hablar nuevamente sobre nuestro futuro incierto. ¿Qué pasará cuando volvamos a casa?, pregunté finalmente. Él suspiró profundamente antes de responder: no tengo respuestas claras. Solo sé que no quiero perderte. Esas palabras resonaron dentro de mí como un eco constante mientras disfrutábamos del atardecer juntos. Era hermoso y trágico al mismo tiempo saber que estábamos jugando con fuego. Las horas pasaron rápidamente entre risas suaves y miradas cómplices hasta que decidimos regresar al hotel antes de que alguien notara nuestra ausencia prolongada. Al llegar a nuestro refugio temporal, sentí como los secretos compartidos nos envolvían como una manta cálida durante esos momentos fugaces juntos. Sin embargo, el peso del mundo exterior seguía presionando sobre mis hombros. Sabía que debíamos tomar decisiones pronto o arriesgarlo todo por este amor prohibido. Esa noche soñé con posibilidades infinitas, cómo sería nuestra vida si pudiéramos ser libres para amarnos sin miedo ni juicio ajeno. Pero el día siguiente trajo consigo más dudas e incertidumbres cuando vi a mi madre observándonos desde lejos durante el desayuno familiar. Su mirada inquisitiva hizo eco en mis pensamientos mientras intentaba disimular cualquier indicio de lo ocurrido entre nosotros. La presión crecía cada vez más intensamente mientras las vacaciones llegaban a su fin. Sabía que debíamos decidir pronto qué rumbo tomar antes de regresar todos juntos a casa donde todo sería diferente tras esta experiencia compartida. Los días siguientes fueron complicados, cada sonrisa falsa escondía un mundo lleno de emociones contradictorias y decisiones difíciles por tomar. Hasta ese momento fatídico donde nuestras miradas se cruzaron nuevamente en medio del bullicio familiar. Una chispa encendida entre nosotros prometía más problemas cuando menos lo esperábamos.
La tensión en el aire era palpable, como si cada miembro de la familia estuviera consciente de lo que se escondía entre nosotros. La madre, con su risa despreocupada, parecía ajena a la tormenta emocional que se agazapaba en las sombras. Los días pasaban entre risas forzadas y miradas furtivas. A veces me encontraba perdida en mis pensamientos, recordando momentos que deberían haber sido sencillos pero que ahora estaban cargados de significado. Una tarde decidimos ir a la playa. La brisa marina traía consigo un aroma familiar de sal y paella. Mientras caminábamos por la orilla, el sonido de las olas me envolvía y me hacía reflexionar sobre lo que realmente estaba en juego. En un momento dado nos quedamos atrás del grupo buscando un rincón tranquilo donde no nos interrumpieran. La conversación fluyó naturalmente al principio, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas antes de este encuentro inesperado. ¿Te gusta Valencia?, preguntó él con una sonrisa que iluminaba su rostro. Es hermosa, respondí sintiendo como una chispa se encendía entre nosotros. De repente un silencio incómodo nos envolvió. Las palabras parecían insuficientes para expresar lo que había crecido entre nosotros. Entonces, sin pensarlo demasiado, nuestras manos se encontraron y esa conexión física pareció desatar algo más profundo. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera por un instante. La madre apareció justo cuando nuestras miradas se intensificaban, interrumpiendo ese momento tan frágil y significativo. Su mirada inquisitiva pasó rápidamente entre nosotros antes de continuar su camino hacia el grupo familiar. El corazón latía con fuerza en mi pecho, sabía que debía tener cuidado. Las noches siguientes fueron una mezcla de ansiedad y deseo reprimido. Cada vez que nos cruzábamos durante las cenas familiares o las actividades programadas, sentía una mezcla de culpa y emoción recorriendo mi cuerpo. Las conversaciones eran superficiales, todo lo profundo quedaba oculto bajo la superficie. Un día, mientras explorábamos un mercado local lleno de colores vibrantes y aromas tentadores, él mencionó algo casualmente: a veces siento que tengo un pasado complicado. Sus palabras resonaron en mí como un eco distante. ¿A qué te refieres?, inquirí con curiosidad genuina. No es fácil hablar de ello, contestó evasivo mientras su mirada se perdía en el bullicio del mercado. Ese comentario quedó dando vueltas en mi mente mientras continuábamos nuestro paseo. ¿Qué secretos guardaba? La idea de su pasado me intrigaba y asustaba a partes iguales. ¿Podría ser eso parte del motivo por el cual nuestra conexión era tan intensa pero también tan peligrosa? Esa noche decidí salir a dar un paseo por la playa para despejar mis pensamientos. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras la luna iluminaba el camino arenoso. Fue entonces cuando lo vi acercarse desde la distancia, como si hubiera sentido mi necesidad de compañía. Pensé que podrías estar aquí, dijo con una voz suave. No podía dormir, respondí honestamente. Nos sentamos juntos en la arena fría, había algo reconfortante en su presencia a pesar del caos emocional que nos rodeaba. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero poco a poco la conversación se tornó más profunda. Mi vida no siempre ha sido fácil, confesó finalmente mirando hacia el horizonte oscuro del mar, he tomado decisiones equivocadas. Todos hemos cometido errores, dije intentando aliviar su carga emocional. No hablo de cosas triviales, insistió él con seriedad. Me refiero a decisiones que han afectado a otros. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una ola implacable. Los secretos ocultos detrás de esa fachada carismática comenzaron a tomar forma en mi mente. La idea de sus luchas internas hizo que mi corazón se abriera aún más hacia él, pero también aumentó mi preocupación por lo que esto significaba para nosotros. Cuando regresamos al hotel esa noche, las luces tenues creaban sombras danzantes en las paredes del pasillo mientras caminábamos juntos hacia nuestras habitaciones separadas. El ambiente era tenso pero cargado de promesas no cumplidas. A medida que los días avanzaban y las vacaciones llegaban a su fin, la presión aumentaba cada vez más. La madre comenzaba a notar algo extraño en nuestro comportamiento, sus miradas inquisitivas eran inconfundibles cada vez que intercambiábamos sonrisas cómplices o comentarios cargados de significado oculto. Una tarde decidimos reunirnos a solas para hablar sobre nuestra situación. Sabíamos que debíamos tomar una decisión antes de regresar a casa donde todo sería diferente nuevamente.
¿Qué vamos a hacer?, pregunté con voz temblorosa mientras me sentaba frente a él en una terraza tranquila con vistas al mar atardecido. No puedo seguir así, respondió él con sinceridad desgarradora en sus ojos oscuros. Pero tampoco puedo dejarte ir. La realidad comenzó a apoderarse lentamente de mí. No solo estábamos jugando con fuego, sino también arriesgando mucho más allá del deseo físico o emocional compartido entre nosotros. En ese instante decisivo donde todo parecía estar al borde del precipicio emocional, escuchamos risas provenientes del interior del hotel, familiares disfrutando sin saber nada sobre nuestra lucha interna ni los secretos compartidos bajo la luz tenue del atardecer valenciano. Justo cuando pensábamos encontrar respuestas claras ante esta atracción prohibida y complicada. La madre apareció repentinamente tras nosotros desde el interior del hotel justo cuando nuestras manos estaban casi tocándose nuevamente. Su expresión reveló confusión e inquietud ante nuestra cercanía sospechosa. El tiempo pareció detenerse mientras ella nos miraba fijamente. La mirada de mi madre se clavó en nosotros, un silencio pesado se instaló en el aire. Su confusión era palpable y el momento se volvió incómodo. Intenté sonreír, pero el gesto no llegó a mis labios. La tensión creció y una parte de mí anhelaba que todo se desvaneciera, que la realidad se disolviera como la bruma del mar al amanecer. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. La pregunta flotó en el aire, y cada palabra resonó como un eco en mi mente. No sabía cómo responder. Era evidente que había algo más entre nosotros, algo que no podía ser verbalizado sin desatar una tormenta. Solo estábamos conversando, dije finalmente, tratando de restarle importancia a la situación. Pero incluso yo sabía que mis palabras sonaban vacías. Mi madre frunció el ceño, y por un instante vi la chispa de una sospecha en sus ojos. ¿Conversando a esta hora? Su tono era inquisitivo, casi acusador. El ambiente festivo de Valencia parecía distante y ajeno frente a esta confrontación. Es solo que no hemos tenido tiempo para ponernos al día, intenté justificarme, buscando una salida a esta trampa emocional. Ella asintió lentamente, pero su mirada permanecía fija en él. En ese momento me di cuenta de que no solo estaba protegiendo un secreto, también estaba poniendo a prueba los límites de nuestra relación familiar. La presión aumentaba y mi corazón latía con fuerza. La cena familiar continuó con un aire tenso. Las risas y las conversaciones de los demás parecían lejanas mientras yo trataba de mantener la compostura. A cada momento me encontraba robando miradas furtivas hacia él. Había algo magnético en su presencia que me atraía sin remedio. Más tarde esa noche decidí salir a dar un paseo por la playa para despejar mi mente. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba sola, sintiendo el roce del agua en mis pies descalzos. Las luces del puerto titilaban como estrellas caídas del cielo. De repente lo vi acercarse desde la distancia. No podía dejarte sola, dijo con una sonrisa suave que iluminó la oscuridad de mis pensamientos. ¿Y si alguien nos ve?, respondí con un tono nervioso, aunque en mi interior había una chispa de emoción ante su presencia. No importa, contestó él con firmeza. Lo que sentimos es más importante. Su cercanía me hizo dudar, el deseo y la culpa luchaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas. Sin pensarlo demasiado, nuestras manos se encontraron mientras caminábamos juntos por la orilla. En ese instante sentí que todo lo prohibido cobraba vida entre nosotros, era un momento robado al tiempo y a las convenciones sociales que nos rodeaban. ¿Qué hacemos?, murmuré mientras nuestros ojos se encontraban intensamente. Lo que queramos, respondió él con una sinceridad desarmante. El camino hacia adelante parecía claro pero peligroso al mismo tiempo. Aquella noche en la playa marcó un punto sin retorno, nuestras almas se entrelazaron sin importar las consecuencias. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada encuentro se tornaba más complicado y lleno de significado oculto bajo la superficie familiar. Las miradas furtivas durante las comidas familiares eran ahora ineludibles, cada gesto compartido cargaba un peso emocional abrumador. Una tarde decidimos asistir a una fiesta local donde las calles estaban llenas de música y risas desbordantes.
La atmósfera festiva era contagiosa y momentáneamente olvidé mis preocupaciones mientras bailábamos bajo las luces brillantes. Sin embargo, al cruzar miradas con él desde Across the Crowd sentí el tirón del destino nuevamente, era como si todo lo demás desapareciera y solo existiéramos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. Fue entonces cuando me encontré cara a cara con una amiga de toda la vida que había venido a saludarme. Su mirada inquisitiva atravesó cualquier intento de ocultar lo inconfesable entre nosotros. ¿Estás bien? Pareces diferente, dijo ella con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. No estoy segura, respondí evasivamente mientras intentaba mantener mi compostura frente a ella. El ambiente festivo comenzó a desvanecerse cuando ella insistió, ¿tienes algo que no quieres contarme? Sus palabras resonaron como un eco inquietante en mi mente, sabía que algo había cambiado dentro de mí, pero no estaba lista para compartirlo aún. A medida que avanzábamos por la fiesta, me sentía atrapada entre dos mundos, el amor prohibido y la lealtad familiar. Cada risa compartida era un recordatorio del riesgo constante al que me estaba sometiendo, cada mirada furtiva hacia él intensificaba mis emociones conflictivas. Al caer la noche decidimos alejarnos del bullicio para encontrar un rincón más tranquilo donde poder hablar sin interrupciones. La luz tenue iluminaba su rostro mientras compartíamos confidencias sobre nuestros miedos e inseguridades respecto a nuestra situación actual. Creo que esto es real, confesó él repentinamente, rompiendo el silencio cargado entre nosotros. Siento algo por ti. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas silenciosas llenas de significado profundo e inevitablemente complicado. Mi corazón dio un vuelco ante esa declaración tan directa. Era lo último que esperaba escuchar esa noche llena de dudas e incertidumbres sobre nuestro futuro juntos. Pero, ¿y si esto sale mal?, pregunté casi en susurros, consciente del abismo emocional al cual nos arriesgábamos al seguir adelante con esto. Él tomó mi mano suavemente, no puedo imaginarme volviendo atrás. La presión aumentaba nuevamente, estaba claro que debíamos tomar una decisión antes de regresar a casa tras estas vacaciones familiares llenas de secretos inconfesables e incertidumbres aplastantes sobre lo correcto o incorrecto entre nosotros dos. Mientras regresábamos al bullicio festivo sentí como las emociones chocaban dentro mío como olas contra las rocas, todo parecía estar llegando a su clímax inevitablemente. Una última conversación quedó pendiente entre nosotros antes del regreso definitivo, sabíamos bien lo que teníamos pero también éramos conscientes del riesgo tras cada decisión tomada hasta ahora. La realidad nos acechaba como sombras al caer la noche sobre Valencia, ya no había vuelta atrás. La despedida se acercaba y la atmósfera se tornaba tensa. Caminábamos por las calles de Valencia, el bullicio de las festividades resonando a nuestro alrededor, pero en nuestro interior había un silencio abrumador. Las luces brillantes y los colores vibrantes parecían burlarse de la gravedad de nuestra situación. La risa de otros grupos familiares contrastaba con la angustia que nos envolvía. ¿Qué vamos a hacer después de esto?, pregunté, intentando romper el hielo que se había formado entre nosotros. La mirada en su rostro era una mezcla de confusión y determinación. No lo sé, respondió con voz baja. No puedo imaginarme sin ti, pero tampoco puedo seguir así. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco interminable. El dilema era palpable, la atracción que habíamos compartido a lo largo de estas semanas se estaba convirtiendo en un peso difícil de cargar. Un malentendido reciente había intensificado nuestras emociones. Durante una cena familiar, una broma sobre las relaciones intergeneracionales hizo que me sintiera expuesta. La risa generalizada había hecho que él se retirara un poco, como si esa distancia pudiera protegernos del juicio ajeno. Pero yo sabía que no podía ignorar lo que sentía por él, era demasiado poderoso. Mientras caminábamos hacia la playa, el sonido de las olas rompía contra la orilla, creando un ritmo casi hipnótico. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás, sugerí con cautela, consciente del peligro que implicaba esa idea. La respuesta fue un silencio profundo. ¿Y si te ofrezco algo diferente?, preguntó al fin, mirándome fijamente a los ojos. Una oportunidad laboral en otro lugar, algo lejos de aquí. Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad, la idea de escapar parecía tentadora y aterradora al mismo tiempo. ¿Lejos de qué estás hablando?
La incredulidad se apoderó de mí mientras procesaba sus palabras. La oferta era atractiva, pero también implicaba dejar atrás todo lo conocido y enfrentar una nueva vida sin él. En Madrid hay una posición abierta en mi empresa, continuó con voz firme. Podrías empezar allí y podríamos ver cómo manejar esto. Su propuesta era arriesgada y seductora, pero también me llenaba de miedo. No sé si podría hacerlo sin ti, murmuré, sintiendo cómo las emociones se agolpaban dentro mío. La idea de separarnos me parecía insoportable, sin embargo, quedarme también traería consigo consecuencias dolorosas. Las luces del atardecer comenzaron a desvanecerse mientras caminábamos junto al mar. La brisa marina acariciaba mi rostro, trayendo consigo el aroma salado del océano y recordándome lo efímero que podía ser todo esto. De repente un grupo de jóvenes pasó corriendo a nuestro lado, riendo y gritando mientras lanzaban fuegos artificiales al aire. El estallido colorido iluminó el cielo nocturno por un breve instante antes de desvanecerse en la oscuridad. Fue como una metáfora perfecta para nosotros, hermosos momentos fugaces atrapados entre la realidad y nuestros deseos inconfesables. Tal vez deberíamos dar un paso atrás, propuse con cierta tristeza. No quiero perderme a mí misma ni a mi familia por algo que no sé si puede funcionar. Él frunció el ceño ante mis palabras, su frustración palpable en el aire cargado entre nosotros. ¿Y qué pasará cuando regresemos? ¿Pretenderemos que nada ha pasado, que no existe esta conexión? Su voz sonaba más intensa ahora, como si cada palabra estuviera cargada con su propia necesidad desesperada. La discusión tomó un giro inesperado cuando mencioné cómo me sentía atrapada entre dos mundos, el amor por él y la lealtad hacia mi madre. En ese momento crítico, nuestras emociones estallaron como los fuegos artificiales en el cielo antes mencionado. No puedes seguir ignorando lo que sientes, dijo él con firmeza. Esto no es solo una aventura, es real. Su declaración quedó flotando entre nosotros como una verdad ineludible. Pero es prohibido, exclamé casi sin pensar, sintiendo como la culpa comenzaba a asfixiarme nuevamente. No puedo hacerle esto a mi madre. El silencio volvió a caer sobre nosotros tras mis palabras, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa al explorar nuestros sentimientos tan abiertamente. En medio de esta tensión emocional creciente, decidimos regresar al hotel donde habíamos estado alojándonos durante estas vacaciones familiares. Necesitábamos hablar lejos del bullicio festivo y las miradas curiosas. Al llegar al hotel nos encontramos con un ambiente tranquilo pero cargado de electricidad emocional. Nos sentamos juntos en el pequeño balcón privado mientras las luces parpadeantes del vecindario iluminaban nuestra conversación tensa. Lo mejor sería tomar distancia, insistí nuevamente mientras miraba hacia abajo a la calle iluminada por faroles antiguos. Tal vez eso nos ayude a ver las cosas desde otra perspectiva. Él asintió lentamente, pero su expresión mostraba resistencia ante esa idea tan razonable como dolorosa. No quiero perderte, admitió finalmente con sinceridad desgarradora en sus ojos oscuros. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas vacías. Ambos sabíamos que había mucho más en juego aquí que simples sentimientos románticos o físicos. El tiempo seguía avanzando inexorablemente hacia nuestra despedida final. Cada segundo se sentía más pesado mientras reflexionábamos sobre nuestras decisiones pasadas y futuras posibilidades inciertas. Mientras los fuegos artificiales estallaban nuevamente en el cielo nocturno fuera del hotel, sentí como una ola de emociones me invadía, confusión, deseo y miedo entrelazándose dentro mío como hilos invisibles tirando hacia direcciones opuestas. No sé si podré irme, confesé finalmente mientras nuestras manos se buscaban instintivamente bajo la tenue luz del balcón privado donde estábamos sentados juntos. Ese contacto físico era todo lo que necesitábamos para sentirnos conectados incluso cuando todo parecía estar desmoronándose alrededor nuestro. Con cada palabra intercambiada aumentaba la presión sobre nuestras almas atormentadas por decisiones difíciles e imposibles. Ambos éramos conscientes del abismo emocional al cual estábamos asomándonos peligrosamente. El amanecer en Valencia traía consigo una mezcla de emociones. La luz del sol se filtraba por las cortinas del hotel, y el sonido de las olas rompía suavemente en la playa cercana. Aún sentía la calidez de su mano en la mía, un contacto que me había dado fuerzas para enfrentar lo inevitable. Mientras me vestía, cada prenda parecía más pesada que la anterior,
como si cada una llevara consigo el peso de nuestras decisiones. La despedida estaba a la vuelta de la esquina. La idea de regresar a casa sin haber resuelto lo que había comenzado aquí me llenaba de incertidumbre. Mientras bajaba las escaleras hacia el comedor, mis pensamientos giraban en torno a nuestra última conversación. Habíamos hablado de lo que significaba nuestra relación, del dilema moral que representaba y de cómo todo se complicaba con cada día que pasábamos juntos. El ambiente del hotel era festivo, lleno de familias disfrutando del desayuno. Las risas y los aromas a café y tostadas contrastaban con mi estado interno. Él llegó poco después con esa misma mirada intensa que había capturado mi atención desde el primer momento. Me sonrió al verme, pero había un matiz de tristeza en su expresión. Sabía que ambos estábamos pensando en lo mismo, el final. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras nos sentábamos en una mesa apartada. Confusa, respondí honestamente. No sé si debo seguir adelante con esto. Lo entiendo, dijo él, su voz era un susurro entre el bullicio del lugar. Pero no puedo dejarte ir sin más. La tensión entre nosotros era palpable. En ese instante la idea de romper el silencio me asaltó nuevamente. Hablar con mi madre sobre lo que había descubierto sobre mí misma parecía ser la única forma de liberarme del peso que llevaba en mi pecho. Pero, ¿cómo le explicaría? ¿Cómo podría poner en palabras una atracción tan prohibida? Mientras desayunábamos, una familia cercana comenzó a reírse ruidosamente y eso me sacó momentáneamente de mis pensamientos oscuros. Observé a los niños jugando y sentí una punzada de nostalgia por tiempos más simples, cuando las decisiones eran menos complicadas. Después del desayuno, decidimos dar un paseo por la playa antes de empacar nuestras cosas. La arena caliente bajo mis pies era reconfortante, cada paso me acercaba a una decisión crucial. Caminamos en silencio, disfrutando del sonido del mar y la brisa fresca que traía consigo el aroma salado. ¿Qué vamos a hacer después?, pregunté finalmente rompiendo el silencio. No lo sé, respondió él con sinceridad. Pero no quiero perderte. Esa afirmación resonó dentro de mí como un eco interminable. La idea de perderlo me aterrorizaba tanto como enfrentar mis propios sentimientos hacia él y hacia mi madre. En ese momento crucial, decidí dar un paso hacia adelante en lugar de retroceder más. Debo hablar con ella, dije con firmeza. Él frunció el ceño pero asintió lentamente. Si eso es lo que necesitas. Las horas siguientes se sintieron como días enteros mientras regresábamos al hotel para empacar nuestras maletas. El tiempo parecía desvanecerse entre nosotros, cada segundo estaba cargado con la posibilidad del cambio y la incertidumbre. Cuando finalmente llegamos a nuestra habitación para recoger nuestras cosas, noté cómo él se quedó mirando por la ventana al mar brillante frente a nosotros. Era un momento silencioso pero cargado, ambos sabíamos que algo debía cambiar antes de volver a casa. Prométeme algo, dije mientras cerraba mi maleta. Lo que necesites. Prométeme que no dejarás que esto termine así. La promesa quedó flotando entre nosotros como un pacto tácito lleno de esperanza e inseguridad al mismo tiempo. Salimos juntos del hotel y nos dirigimos hacia donde estaba mi madre esperando para llevarnos al aeropuerto. En el camino sentí una mezcla abrumadora de emociones, miedo por lo desconocido y esperanza por lo que podría ser si tomara las riendas de mi vida emocionalmente complicada. Cuando llegamos al coche, ella sonrió al vernos llegar juntos, pero noté algo en su mirada. Quizás sospechaba más de lo que quería admitir. A medida que nos acomodábamos en los asientos traseros, me di cuenta de que este era el momento decisivo. Mientras conducía hacia el aeropuerto, miré por la ventana hacia los paisajes familiares. Los edificios coloridos y las palmeras ondeantes parecían tan distantes ahora como si nunca hubieran sido parte de mi vida cotidiana anterior. Finalmente respiré hondo y tomé la decisión. Iba a hablar con ella tan pronto como llegáramos a casa. El trayecto fue silencioso pero cargado, cada kilómetro recorría un camino hacia un futuro incierto pero necesario para liberar mis sentimientos reprimidos durante tanto tiempo. Al llegar al aeropuerto y mientras recogíamos nuestras maletas para despedirnos definitivamente del verano valentino, sentí como los nervios se apoderaban de mí nuevamente. No olvides nuestra promesa, susurró él mientras nos abrazábamos brevemente antes de separarnos completamente.
Con su abrazo aún fresco en mi memoria, vi cómo se alejaba mientras yo seguía adelante junto a mi madre hacia las puertas del embarque. El ruido del aeropuerto se convirtió en un murmullo distante cuando mis pensamientos giraban alrededor del próximo paso crucial, revelarle todo lo que había descubierto sobre mí misma durante estas vacaciones. A medida que caminábamos juntas entre multitudes apresuradas y anuncios crujientes sobre vuelos inminentes, sentí como una parte fundamental dentro de mí comenzaba a liberarse lentamente. Sin embargo, otra parte temía las consecuencias inminentes tras abrir esa caja llena de secretos ocultos. Justo cuando creí estar lista para hablarle, recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él nuevamente. Esas palabras resonaron como un trueno dentro mío justo cuando entramos al área donde esperaban nuestros vuelos. Mi corazón se detuvo ante esa simple frase cargada tanto significado. ¿Qué significaría realmente?